Comenzar con nuestro servicio, dándoles la bienvenida a los hermanos, amigos y familia que nos ven a través de las redes sociales, y esperando que este domingo, después del susto, que estén ya más despiertos y que nos acompañen por las redes sociales. Y comencemos con nuestro servicio del día de hoy. Vamos a poner nuestros celulares, por favor, en modo en silencio o en vibrador para que no tengamos interferencia y podamos comenzar con nuestro servicio de adoración después de haber convivido el día de ayer como familia, como iglesia, como hermanos en Cristo, y que fue un rato muy agradable, y sobre todo que pues lo hacemos conforme Dios nos lo enseña a través de su palabra. Vamos a comenzar, y voy a ceder el micrófono a nuestro pastor Ascari para que nos dé la lectura del día de hoy. Pues buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todavía temblando? Del frío, ¿no? Bueno, si gusta acompañarme al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, ya que estamos leyendo la palabra de Dios cada 8 días. Nos quedamos en el capítulo 24, versículo 13, vamos a leer hoy del 35. Y bueno, si me ayuda también a ponerse en pie, recordando esa solemnidad. Bueno, pues es la palabra de Dios, es algo que el Señor, es lo mínimo que merece de nosotros, ¿verdad? El honrarlo y escuchar su palabra, leerla conforme Él se merece. Entonces, acompáñame de favor. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13 nos quedamos. Dice: en el camino a Emaús, recordemos que ya había sido la resurrección, ya había sido crucificado el Señor en este relato, y llegamos a este versículo. Dice la palabra de Dios: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros estábamos esperando que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguieron por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que Él les decía. Llegaron a la aldea donde iban,
e hizo como que iba más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Si gusta acompañarme a orar en esa misma posición, hermanos. Pues, Padre nuestro, bendito Dios eterno, te queremos agradecer este día que nos permites reunirnos, Señor, a pesar de pues las circunstancias, Padre. Pues tú conoces nuestros corazones, el clima, Señor, podría ser nuestra propia concupiscencia, aún las cosas que tú controlas, como pues estos movimientos de la tierra, Señor. Aunque muchas veces nos puede dar temor, estamos confiados en ti, Padre, porque pues tú tienes ese control de nuestras vidas, tienes ese cuidado. Te agradecemos porque siempre tu Espíritu es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, queremos venir delante de ti esta mañana, poniendo nuestro corazón, nuestras mentes, que seas tú el que lo escudriñe, que veas que en él no hay camino de maldad, perversidad, porque queremos acercarnos a ti, pues limpio, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Quita cualquier pecado que hay en él, en nuestras vidas. Padre, que podamos ponernos a cuentas contigo, Señor, para estar honrándote y glorificándote en este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos que a través de ella pues nos muestra, Señor, que resucitaste, que volviste, Señor, conforme a las Escrituras, y te apareciste en este camino, Señor, a tus discípulos, para que ellos pudieran seguir confiando en ti, Señor. Pero también nosotros, porque sabemos que esas profecías se cumplieron, se han estado cumpliendo y se van a cumplir en el momento que tú lo indiques, Señor. Gracias porque sin tu resurrección no estaríamos aquí, Padre. No hubiera sido completa tu obra, ese sacrificio tan grande que hiciste por cada uno de nosotros. Señor, es la única manera en que sabemos lo que quieres de nuestra vida, lo que nos demanda, Señor, donde nos confrontas, donde nos consuelas a través de tu bendita palabra, que nunca falla, Señor, y que es autoridad sobre todas las cosas, sobre nuestra vida, sobre este mundo, Señor, aunque muchas personas no lo reconozcan. Y es por eso que te pedimos, Padre, que en este día, que en todas las iglesias que se está hablando tu palabra, predicando, leyendo, cantando, Señor, pues continúe siendo, Padre, bajo tus mandatos, Señor. Que se siga predicando esa sana doctrina, ese verdadero evangelio, Señor. Aquellos que, pues desafortunadamente no pudieran hacerlo, Señor, porque estén desviando ese camino, que seas tú, Padre, el que a través de tu palabra los pueda mover, los pueda convencer, Señor, les pueda iluminar, Padre, que muchas veces hay errores en los cuales muchos de nosotros pudimos haber también participado. Te agradecemos, Señor, porque ella es la única que nos puede llevar a la verdad, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, y también queremos pedirte en esta mañana, pues por la vida de nuestros gobernantes, que sea predicado tu evangelio a ellos, Señor, que estemos orando constantemente. Sabemos que es difícil en nuestros corazones muchas veces aceptarlo por toda la corrupción que hay en este mundo, Señor, en este país también. Padre, te pedimos por ellos, sabemos que tú tienes el control, sabemos que tú tienes, Señor, todas las cosas bajo tu mano. Te pedimos por ellos, Señor, por sus vidas, para que tú puedas abrir camino al evangelio a ellos, Padre, para que les des sabiduría en la medida de lo posible, para que puedan llevar a gobernar este país de acuerdo a tu voluntad, Padre. También te pedimos, Señor, por aquellos enfermos que hay en nuestra iglesia, más en este tiempo. Sabemos que
pues son cosas que pueden suceder, Señor, y que pues tú tienes también nuestra vida en tus manos y tú determinas, Padre, qué es lo que hay en cada una de ellas. Te pedimos para que seas tú el que pues sane, Señor, haya esas prontas recuperación en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, también te queremos dar por pues la fuente de empleo que hay en cada uno de nuestros hermanos, que sabemos que pues tú pones en el corazón de ellos el dar alegremente, Padre. Gracias, Señor, porque también sabemos que nuestro corazón no está en el dinero, Señor, sino el dinero está en nuestra mano para ofrecértelo a ti. Y, Señor, que podamos nosotros estar constantemente en esta oración por aquellos perdidos que aún no conocen de tu palabra. Padre, sigue abriendo ese camino en nuestras vidas, que podamos predicarlo, Señor, enseñarlo, más en este tiempo, en esta temporada que puede comenzar de nuestras familias, Señor. Te pedimos por ellos, que tengas misericordia como la tuviste con nosotros, que pongas esa convicción de pecado en sus corazones, esa fe, arrepentimiento y esa fe únicamente en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a continuar alabando al Señor con unos cantos.
Muy bien. Muy bien, hermanos, tenemos unos avisos, pero no sin antes felicitar a nuestro hermano Adán, que el día 14 de diciembre cumple años. Damos gracias a Dios porque pues es un hermano que es muy aplicado en las necesidades que tenemos en la iglesia, y pues le deseamos que así siga y que finalmente
estamos aquí para servir a todos ustedes. Tenemos avisos para los estudios que están dando nuestros pastores. Quedan suspendidos por este mes y se reiniciarán el domingo 8 de enero. Entonces, a partir de este domingo fue que ya no hubo estudios. Hasta el 8 de enero es cuando se inician. La primera carta a Timoteo, el último día del estudio se va a dar el día 14 de diciembre y se reanuda el 11 de enero para que lo tengamos presente. Y también el día de oración, los días de oración que son martes, como está en su boletín, también se va a suspender el día 20 de diciembre, que es el último día, y se reanuda el martes 10 de enero. Entonces, para que estemos enterados y que tengamos la información. También tenemos aquí en su boletín, estamos trayendo, los que gusten aportar despensa para los hermanos que necesitan alimento o alguna otra cosa que nos puedan aportar. Sobre todo es alimento lo que están aportando los hermanos para que en la mesa los podemos recibir en los domingos que nos reunimos. Y también tenemos en Isaías 9:6, pues lo que dice nuestro versículo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es lo que nos habla a través de su palabra en Isaías 9:6 y lo que es la Navidad para su iglesia. Vamos a dar paso a nuestra prédica del día de hoy, a cargo de nuestro pastor José Luis Jasso. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Ya me dijeron que temblando del frío. Hijo, ¿se imaginan los hermanos que no dijeron: me voy a quedar otro ratito? Tuvieron que parar. Un saludo también a todos los hermanos que están en casa. Sabemos que muchos están enfermos. Bien oraba nuestro pastor que pues ahorita sí tenemos muchos hermanos contagiados. También a los que están a distancia, no sé si saben, tenemos una hermosa familia que estamos empezando a conocer, un matrimonio que nosotros ya conocíamos, pero que ahorita están allá, están en Mazatlán, Sinaloa, y también estamos ahí comenzando a platicar con ellos. Es una bendición porque, bueno, el reino se está extendiendo y tenemos la bendición de poderles servir. Espero que se hayan ido contentos ayer con lo que les preparamos, hermanos. Quienes vinieron, ¿verdad? Quienes tuvieron la bendición, el privilegio de poder convivir como iglesia, de atender pues las instrucciones del Señor, de que los demás vean cómo nos amamos unos a otros. Tantos versículos que habla la Escritura de cómo nosotros podemos dar testimonio allá afuera del amor de Cristo cuando nos amamos entre nosotros, y no hay otra manera que cuando nos reunimos como iglesia, cuando convivimos como hermanos, y fue una bendición poderles servir el día de ayer y preparar nuestro corazón para estas fechas. Yo deseo que recuerden que el propósito es el Señor, su obra, y reconciliar con Dios al mundo. Espero también que de verdad ustedes hayan sido los primeros en abrazar entonces ese mensaje, ¿ok? El mensaje que ustedes ya conocen, el mensaje que les trajo vida, el mensaje que necesitamos como creyentes, aún salvos. Aún siendo salvos necesitamos el Evangelio continuamente. No piensen que el Evangelio es para los que no creen, que el Evangelio es solo para los incrédulos. No, el Evangelio es para los creyentes.
A veces lo olvidamos y tenemos un corazón malagradecido. Y también espero, hermanos, que hayan servido ayer. Que hayan no solo participado como nuestros invitados principales, aparte de los invitados que ustedes trajeron, sino que en medio de toda esa parte de calidez que nosotros queremos darles para que ustedes se sientan como invitados, no se hayan puesto solo como invitados, ¿verdad? Que hayan saludado a las personas que vinieron ayer, que se hayan acercado a alguien que por primera vez vino y que no haya venido y se haya sentado solo como invitado. Recuerden, nosotros evangelizamos cada vez que nos reunimos. Ya muchos de nosotros tenemos años y tenemos que quitarnos. Yo no veo a nadie, por eso digo, espero que hayan servido, espero que hayan evangelizado, espero que hayan salido de su mesa, que espero que se hayan acercado a alguien, que le hayan dado la bienvenida a alguien, las hermanas Paz que se llevaron su familia todos los regalos. Espero que les hayan felicitado a los muchachos. Recuerde, evangelizamos, servidores, nosotros no solo servimos, nosotros atendemos a la gente, ¿ok? No nos tiene que ganar el servicio, no nos tiene que ganar el afán. Tenemos que estar atentos a las personas y tienen que saber que son importantes para nosotros, ¿ok? Entonces, espero que se hayan ido contentos y no hayan hablado mal de nosotros. Y espero que la próxima vez, pues, podamos estar todos, que podamos comprender, pues muchos están enfermos, pero quienes no y todavía no comprenden a la luz de la Escritura que han ingresado a una familia espiritual en la cual Dios los ha injertado, pues que sea el Señor quien los convenza, ¿verdad? Que sea el Señor quien les diga que a través de su palabra qué significa estar viendo unos por otros y vivir como una iglesia. Fuera de eso, pues no corran el peligro de ser buenos teólogos, teólogas, tener años sentados en la iglesia y de todos modos no participar como tal, porque pudieran correr el riesgo pues más fuerte, ¿no? Que dice el Señor, que si dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano, y no significa que nos odies, pero que no te gusta estar con nosotros, es amar menos, esa es la palabra en griego, amar menos, pues dice la Escritura que mientes. Entonces ten cuidado con ese tipo de cosas. Espero que la próxima vez podamos estar todos, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tiempo hermoso de adoración y vamos a hacerlo leyendo el texto que hemos venido estudiando ya por 5 semanas. Les prometo que hoy terminamos Apocalipsis 20, se los prometo, pero he querido, como es de los capítulos más controversiales, desmenuzar todo, que tengan todo. En primer lugar, para los que tienen tiempo, para los que les puede ayudar a afirmar su teología en cuanto al milenio, pues que lo puedan tener aquí todavía más reforzado, con más información. A quienes no, que comienzan a pues adentrarse, a conocer acerca del milenio, pues tengan ahí información que les pueda servir, pero sobre todo que podamos vivir a la luz de estas grandes verdades cuando escudriñamos en ellas. Así que vamos a leer Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, y después vamos a hacer una oración para poner esta lectura en manos del Señor y encomendar el estudio a Él. Ya tienen ahí Apocalipsis 20 en su casa también con sus Biblias. Recuerden, vamos a trabajar con la Biblia y vamos a estudiar con ella. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por un pasaje como este. Gracias, Señor, por mostrarnos que un día, Padre, tú vas a hacer un juicio final. Gracias por enseñarnos que ese juicio final perfecto, como nos lo has venido enseñando, va a traer lugar, Señor, a cielos nuevos y tierra nueva, donde moraremos por ti en la eternidad. Gracias porque a través de Cristo nos has alejado de este juicio. Te pido, Señor, que podamos comprender lo valioso que fue el sacrificio de Cristo a librarnos de este tremendo juicio, Padre. Pero sobre todo, Señor, que nos impulse a poder predicar las buenas nuevas de salvación a otros, quienes todavía, Señor, se encuentran, si mueren en esa condición, en esta posición que estamos estudiando juntos, Padre. Ayúdanos a agradecer y ayúdanos a mostrar entonces ese agradecimiento. Te lo pedimos, Señor, cuando comprendamos el final de este texto, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la meta, hermanos? Agradecimiento por no estar en este juicio, conocerlo a detalle, ver de qué fuimos librados, pero que ese agradecimiento no sea solo de palabras, sino que se note en obras, que cuando veamos de qué fuimos salvos, de qué nos rescató el Señor, entonces no solo agradezcamos con ese temblor de ver, de decir de qué nos salvó el Señor, sino de querer rescatar a otros, de decir yo quiero que otros salgan de esa condición, no quiero que nadie se muera sin que escuche el mensaje del Evangelio y tenga la responsabilidad él o ella de creer. Esa es la meta, ¿ok? Entonces, como les digo, nosotros creemos entonces que estos versículos, estos 5 versículos de Apocalipsis 20 del 11 al 15, son consecutivos, son una secuencia de eventos consecutivos en un periodo de tiempo progresivo. Nosotros creemos eso y por esto que creemos, entonces ubicamos ese tiempo llamado la Gran Tribulación, y cuando Dios haya acabado con parte de la tierra, con parte de la humanidad, en ese tiempo a través de juicios horribles que ya estudiamos desde el capítulo 6 hasta el 18, terminamos en el 19 con su segunda gloriosa venida, ¿lo recuerdan? Ese es como el contexto, capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18, todos los eventos de la Gran Tribulación, todos los juicios de Dios, capítulo 19, la segunda venida de Cristo, y capítulo 20, la instauración del reino milenial. Nosotros creemos firmemente que al ver que estos versículos, 15 versículos del capítulo 20, son literales, son secuencias de eventos consecutivos, creemos entonces que el Señor va a reinar por 1000 años aquí en la tierra, 1000 años literales. Y creemos que este reinado milenial tiene propósitos, ¿se acuerdan? De manera muy breve, propósitos para el pueblo de Israel, que solo ahí en el reino milenial va a cumplir Dios con ese pueblo escogido, con ese pueblo con el cual Dios tuvo pactos, promesas, Dios los va a cumplir ahí. Y también en segundo lugar porque tiene propósitos para el universo, incluida pues la tierra, la humanidad, contaminada con este pecado, ¿no es cierto? Y vimos que esta tierra y el universo necesitan ser destruidos por completo, y todo tiene que ser hecho nuevo, como lo vamos a ver a partir del capítulo 21. Así que entonces por eso estamos viendo, como lo ven en sus boletines, yo creo que ya se lo están aprendiendo de memoria, 5 eventos del reino milenial que nos van a ayudar a ver el alcance de la salvación en Cristo. Y ya estamos en el punto 5,
en el trágico final de la última humanidad incrédula. Y ahí, hermanos, estamos estudiando el juicio del gran trono blanco. Cuando a ti te hablen del juicio del gran trono blanco, ya hoy podrás saber que está en Apocalipsis 20, ¿ok? Y saber que ahí hemos estado estudiando en el versículo 11 y parte del versículo 12, el lugar y los personajes del juicio. Eso fue lo que estudiamos hace 8 días, en el versículo 11 y parte del versículo 12. El lugar del juicio y los personajes del juicio. Por eso es que dice Juan, y vi un gran trono blanco. ¿Dónde se va a ejecutar ese gran juicio? En un trono que Juan está viendo. Lo describe como un gran trono, no por el tamaño, sino por el peso de lo que se va a ejecutar ahí. Es un gran trono que ejemplifica soberanía, que ejemplifica juicio, justicia. Y es blanco, hermano, decíamos, ¿por qué? Por la santidad y pureza con la cual va a ser ejecutado ese juicio. Después, dice ahí, versículo 11, y al que estaba sentado en él. Y descubrimos a través de las Escrituras quién está sentado en ese juicio. ¿Se acuerdan quién es? ¿No? El Señor Jesucristo, ¿ok? ¿Por qué el Señor Jesucristo? Porque lo fuimos descubriendo en el Nuevo Testamento. Dijimos que al Hijo se le dio la facultad, ¿para qué? Para juzgar. Juan 5 es quien nos lo enseñó. Al Hijo se le dio la facultad para juzgar. Tan es así que regresa el versículo 11 a decirnos que debido a la presencia de quien está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y dijimos que huyeron fueron desintegrados, fueron destruidos. La presencia misma de Dios hizo que la tierra y el cielo fueran destruidos por completo. Les decía yo hace 8 días, utilicemos la imaginación para imaginarnos, porque entonces no sabemos en dónde y qué está pasando en ese momento con todo lo que Dios ha creado, lo que tú y yo podemos palpar con nuestros ojos. Va a ser destruido, e incluso investigamos en el Nuevo Testamento y dijimos que va a ser destruido por fuego, como dice el apóstol Pedro en ambas cartas. Por fuego, hermanos. El símbolo de juicio, de purificación. Por eso es que dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Fueron destruidos por completo. Absolutamente destruidos. ¿Sí lo recuerdan? Después comenzamos en el versículo 12, donde dice, y vi a los muertos, los segundos personajes de este gran juicio del trono blanco. Ya vimos entonces al que está sentado, es el Señor Jesucristo, pero ahora después de que la tierra y el cielo huyen, son destruidos. Lo que Juan ve a continuación, y por eso dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estudiamos quiénes son estos muertos, ¿lo recuerdan? Estos muertos son todos los muertos incrédulos de la historia de la humanidad. Muertos sin Cristo, incrédulos, que no creyeron, que tuvieron su tiempo de vida en esta tierra. Los 40, 30, 20, 15, 10, 50, 80, 100 años fueron expuestos al Evangelio, no creyeron, rechazaron a Cristo. Vimos y estudiamos que estos también entonces van a resucitar, por eso más adelante hoy vamos a estudiar, esta es la segunda resurrección, la frase. Pero esta segunda resurrección no es para vida como tú y yo la tuvimos, la vamos a tener.
esta segunda resurrección de estos muertos que está viendo Juan aquí en Apocalipsis 20:12 es para condenación. Vemos entonces que estos muertos también resucitarán en un cuerpo, pero no sabemos cómo va a ser ese cuerpo. El texto no nos lo dice, no dice cómo será este cuerpo. Lo que sí dice ahí en el versículo 12 es que son grandes y pequeños. Dios quiso dejar ahí en su palabra en Apocalipsis que no hay estatus, no va a haber sobornos como hoy lo hay en tantos juicios en toda la tierra, ¿no es cierto? En donde se paga un dinero para que los poderosos salgan inmediatamente, para que no sepan cómo ahora de repente en las noticias, no fue lo que a lo mejor algunos escucharon, no saben dónde está la Barbie, que cuánto haría la Barbie, cuánto dio la Barbie, qué información dio la Barbie. Algunos dirán, ¿la Barbie y la muñeca? No, hermanos, son otras cosas que nosotros entendemos, los narcos. ¡Ah! No hay ese tipo de sobornos, hermanos amados. Grandes y pequeños. El estatus no lo pone Dios, sino que Dios, como sabe que el estatus a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre se empeña en estar buscando estatus de cualquier tipo, por el color de piel, por la raza, por las posesiones, etcétera, 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 etcétera. Dios entonces deja claro para que sepa la humanidad en este juicio, tú esta mañana, que no va a haber concesiones, no vas a poder librar este juicio. Si tú no creíste en tu vida terrenal, en Cristo como tu Señor y tu Salvador, te arrepentiste, pusiste tu fe solamente en Él, tú vas a estar en este juicio. Y no hay soborno. Tuviste oportunidades. Y también incluso estudiamos, si ustedes lo recuerdan, que hay grados de castigo. ¿Sí lo recuerdan? Grados de castigo. La Biblia enseña que va a haber grados de castigo. Al que más conoce, más se le demanda, dice la Escritura. Pero también se le condenará. Por eso yo les decía, y terminábamos de una manera solemne el domingo pasado. Entre más expuesto hayas sido a mensajes como estos y hayas vivido tu vida religiosa sentado, vas a ser condenado terriblemente, porque otros a lo mejor tuvieron una sola oportunidad de oír el Evangelio y se arrepintieron, pero muchos se la van a pasar por años escuchando el Evangelio y no se van a arrepentir. Así que entonces en el versículo 11 y la primera del 12 fue nuestro recordatorio. Vimos un gran trono blanco porque vimos el lugar y los personajes del juicio. Un gran trono blanco en un lugar del espacio, representan ese lugar del juicio. Vemos también un gran juez perfecto y muertos grandes y pequeños que representan a los personajes del gran y último juicio. Y estábamos corriendo, hermanos, en el versículo 12. En la segunda parte, viendo el juicio perfecto. Ya vimos entonces el lugar y los personajes del juicio, versículos 11 en la primera parte del versículo 12. Ahora en los versículos 2, en la parte B, o en la segunda parte, y el versículo 13, vamos a ver el juicio perfecto que va a haber en ese trono. Dice el versículo 12, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que entonces aquí decíamos que Juan dice que los libros estaban, ¿qué? Abiertos. Decíamos que no sabemos la relación que hay entre estos libros, pero lo que sí podíamos ver es que uno de estos libros dice que si alguien en el versículo 15 no se encuentra escrito en el libro de la vida, es arrojado al lago de fuego. Pero antes de eso, de que sea arrojado, dicen nuestros versículos 12 y 13, ahí que estos libros fueron abiertos y fueron juzgados estos muertos que Juan vio. Pero vean por qué. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Decíamos que este juicio comienza a verse de manera perfecta como un juicio hecho
con tal perfección, porque lo está haciendo un Dios omnisciente, ¿se acuerdan? Que conoce todo de nosotros. Bueno, de la humanidad que va a estar en ese momento. Nada de que no, ese día yo no fui, el Señor te lo va a mostrar en el libro. No sabemos literalmente si es un símbolo y te va a presentar una imagen, te va a presentar como muchos interpretan y simbolizan, ¿verdad? En una pantalla, y te vas a ver como cuando se ve hoy en el internet, ¿no? Por eso el internet ha impactado tanto en la sociedad, ha desenmascarado tantos pecados, ¿no es cierto? Pudiera ser así, hermanos, no lo sé, pero el chiste es que estos libros van a desnudar el pecado de todo el ser humano para quedarse enmudecido delante de Dios. Estos libros entonces van a ser abiertos y van a ser juzgados estas personas por las cosas que estaban escritas en los libros, a detalle. Todo. Dios no tendría por qué abrir los libros para saber quién pasa el juicio o qué nombre está en el libro de la vida. Esto está más en la línea de dar un veredicto, hermanos, como un juez. Y nada en lo que a Dios concierne, encontrando la verdad. No tenemos en las Escrituras a personas que escriban que supieran algo, hermanos, sobre reproducción instantánea de eventos, como les decía. Ni sabemos que hay una ultracomputadora que haya sido construida hasta el día de hoy que tenga todos esos detalles de todas las cosas que hayan hecho estos muertos, de todas las épocas de la humanidad. Pero imagínense entonces a este Dios omnisciente sabiendo. Es impresionante. Uno de los grandes maestros del Nuevo Testamento señaló que había 3 tipos de pecados en los que nuestro Señor enfatizó. Y el pastor S. Lewis Johnson dice lo siguiente: en cierto sentido abarcan estos 3 pecados o estos 3 tipos de pecado casi todos los tipos de pecado en los que se puede pensar. Dice el pastor, en primer lugar estaba el pecado del publicano, que es el pecado de la carne. El pecado de ese publicano, que es el pecado de la carne. Estaban los pecados de los fariseos, que es el pecado particularmente de ¿qué, hermanos? De hipocresía, dice C. Lewis Johnson. Y añade, es tan común este pecado en la religión en la que tenemos personas sentadas en el banco que profesan una fe que no tienen en sus corazones. Fíjense qué impresionante. Profesan una fe que no tienen en sus corazones. Y ese tipo de pecado, aparte del pecado del publicano, que es el pecado de la carne, de todas las obras de la carne, Dios va a juzgar el pecado de la hipocresía, de falsos religiosos. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar ahí. Revisemos en nuestro corazón no estar ahí. Tenemos individuos predicando aquí, tenga cuidado el predicador, en un púlpito como este, reclamando una fe que no tienen en sus corazones también. ¿Cuántas personas hay en un púlpito reclamando, exhortando verdades que no están en sus corazones, ¿no es cierto? Así es esto, hermanos, de tremendo. Y dice al final, y luego los pecados de los saduceos, como el rico a cuya puerta estuvo Lázaro durante tantos años. Los pecados del materialismo. Él realmente no hizo nada malo en lo que respecta a las Escrituras, excepto que no hizo lo que debería haber hecho. Y señala al final el pastor. Y estos 3 tipos de pecados, los pecados de los publicanos, los pecados de los fariseos, los pecados de los saduceos, abarcan una gran cantidad de los tipos de pecados de los cuales aún los cristianos podemos ser culpables. Fin de la cita. Tengamos mucho cuidado, hermanos, entonces. Porque ante ese juicio de ese gran trono blanco, de repente, como buenos fariseos, pudiéramos estar ahí. Versículo 13, acompáñenme por favor al versículo 13. Porque hay una frase ahí
que vamos a explicar de manera muy sencilla y breve. No tenemos que buscarle más. Versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este no es un segundo evento, hermanos. Es el mismo evento de ver a los muertos que después son juzgados según sus obras, según el versículo 12. Pero cuando Juan dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, algunos pudieran interpretar que es que hubo muertos ahogados. Y entonces, bueno, pues el mar entrega a todas las personas que fueron muertas en el mar, en naufragios, devorados por los peces, tiburones, etcétera, ahogados. Pero va más allá de esto, hermanos, porque después dice: y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Así que preferimos la interpretación de que estas sencilla razón, o estos símbolos de que todos los muertos, en el lugar donde se encuentren en la tierra donde están sus cuerpos desfallecidos, de donde estén, van a salir para esa resurrección corporal, porque la condenación y el lugar donde van a estar necesita un cuerpo para ser castigado y atormentado. Y ese cuerpo va a salir de los muertos, del mar, del Hades y de la muerte que significa la tierra. De todos esos lugares va a salir, hermanos, es lo que simboliza. No hay que tratar de espiritualizar y de estar buscando otras cosas. Es simple y sencillamente que fueron entregados estos muertos y de esos lugares salieron para ser entregados, y de ahí sus cuerpos fueran resucitados. El pastor MacArthur dice: el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El mar, por supuesto, representa precisamente eso, y la muerte y el Hades, que representan todas las tumbas del mundo entero a lo largo de su historia, entregan sus cuerpos. Y añade el pastor MacArthur, dice: no significa literalmente que de cada tumba va a salir un cuerpo directamente a través de la tierra. Solo significa que esos lugares representan vidas humanas, y habrá un cuerpo que vendrá para unirse a cada espíritu eterno de esos impíos, de esos incrédulos. Jesús lo llamó de esta manera en Juan 5, 27, 29. Juan 5, 27 y 29 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, hablando de Jesús, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, dice Jesús ahí, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y vean lo que dice el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿A resurrección de qué? A resurrección de condenación. Hermanos, esto debería de darnos más miedo que la alarma que sonó hace rato. Y te puedo asegurar que hace rato algunos salieron, y a lo mejor ahorita hasta dormido te estás quedando. Esto es terrible, es por la eternidad. Va a haber una resurrección de condenación. ¿Por qué hay tanta dureza en el corazón del hombre que no cree esto, hermanos amados? Pablo también lo dijo en el capítulo 24, versículo 15, y ahí le llama la resurrección de los impíos. Pablo está predicando ahí, dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Va a haber resurrección de injustos como de injustos. Va a haber resurrección de ambas partes. Así que no pienses que todo se va a acabar en el polvo, en la tumba, que te canten, como decía ayer, tu canción favorita que ya ni vas a escuchar, que te lloren ahí una noche. No, hermano, no. Esto va más allá.
¿Qué más me gustaría decirte? Que es verdad que vas a reencarnar en el animal que tú prefieras, que más quieras. No va a ser así. Los grandes comentaristas incluso dicen que de las grandes religiones en el mundo, hablan de castigo también, eterno, de tormento eterno. De hecho, si usted regresa al versículo 5 de Apocalipsis 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección, hablando de los santos. La primera resurrección es la de los que sí creyeron en Jesucristo. Pero la segunda resurrección es de los incrédulos. Va a haber de ambas resurrecciones. Y ya te mencioné 2 textos en el Nuevo Testamento que lo reafirman. No se acaba en este mundo tu vida. Por favor, créelo. Por favor, pídele a Dios que te ayude a creer esta verdad, porque si no vives a la luz, vas a querer seguir viviendo, pues pensando que esto es lo último, y vas a vivir con las grandes frases coloquiales, a comer y a beber, porque esto se va a acabar, algo así dice, ¿no? Y no se va a acabar, no se va a acabar. Porque va a haber un juicio perfecto, hermano. Tan perfecto va a ser que está ya predeterminado que muertos, todos los muertos incrédulos van a resucitar un día. Y también todos los santos, todos los creyentes vamos a resucitar un día. ¿En cuál resurrección quieres estar? ¿En cuál resurrección crees que vas a estar? ¿En cuál resurrección? ¿Para cuál resurrección vives hoy en día? ¿Vives para la primera resurrección? Ese es lo que el mundo ve, aunque él no lo comprenda, tú sí lo comprendes, tú dices, yo vivo porque tengo la esperanza de un día resucitar para estar por la eternidad con Cristo. ¿Qué me importa todo lo que este mundo pudiera ofrecer? Es difícil, ¿no es cierto? Pero te esfuerzas por luchar para vivir a la luz de esa resurrección, de que vas a estar en el cielo y con todo lo construido ahí, como a veces lo podemos palpar en las Escrituras, hermanos. ¿Qué importa todo lo que este mundo pueda ofrecer? Esfuérzate por vivir a la luz de esa resurrección, pero esfuérzate por vivir también, por saber que un día Dios va a hacer un juicio perfecto final, y asegúrate de que tú no vas a estar ahí. Versículos 14 y 15, la sentencia final. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, dice el versículo 15, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora entonces el versículo 14 comienza diciendo: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. ¿Qué dijimos que eran entonces? La tumba y el lugar de los muertos, de los impíos. Sabemos que todo buen estudiante del Antiguo Testamento sabe y estaría familiarizado con estos términos. Entonces son lugares, hermanos, escucha bien esto, donde toda persona que muere hoy, inmediatamente su espíritu va para allá. Quiero aclarar esto. Si tú ahorita te mueres sin Cristo, no irías al infierno. Pero no cantes victoria, porque irías entonces a la muerte, al Hades, al Seol, al lugar de los muertos, y ahí tu espíritu va a experimentar tormento ya. Cuando el infierno que estamos viendo va a inaugurarse, como lo vimos desde el capítulo 20, hace unos versículos atrás, unas semanas atrás, estrenándolo el falso profeta y la bestia. Y después Satanás, como también ya lo vimos, después de que fue encarcelado, después liberado, después ya arrojado al lago de fuego. Escucha con atención esto, hermano. Entonces estos muertos, como vemos en el versículo 15, todos estos muertos van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces no cantes victoria, porque cuando sean lanzados al lago de fuego, al infierno, literalmente, como Jesús lo habló,
es porque ahora su espíritu se va a unir cuando el mar, el Hades y la muerte salgan de ellos, sus cuerpos se unan a su espíritu, y ahora espíritu y cuerpo serán atormentados por la eternidad, ahora sí en el infierno, en ese lago de fuego. Vamos a ver solo unas características al final. Pero entonces, quiero aclarar primero esto. Si tú mueres, vas a un lugar de tormento, porque dice Hebreos, y después de la muerte el juicio. Y ahí vas a estar esperando en ese lugar de tormento, tu espíritu va a estar ahí. ¿Te acuerdas del rico y Lázaro? ¿Te acuerdas cómo estaba el rico? Sediento, diciendo, dile a Lázaro que moje. Tremendo, ¿no? Ese es el lugar. Y el rico todavía no está en el infierno. O sea, le espera lo peor. Perdón por hablar del infierno, pero viene en nuestro texto, hermanos. Dice que cuando son arrojados al infierno estos lugares, simplemente quiere decir que dejan de existir, hermanos, también. Pero veamos, esa palabra, son lanzados, es importante porque es un tipo de juicio de algo despreciable. Por eso es una sentencia en donde estos dos lugares que tanto tiempo para nosotros humanos albergaron a tantos muertos atormentándolos, van a dejar de existir. ¿Qué? La muerte y el Hades son lanzados, despreciados, como lo vamos a ver ahorita también en el lago de fuego. ¿Has ido a tirar la basura de tu casa algún día? ¿Se te ha pasado, se te ha olvidado que de repente la orgánica, o si la juntas, no sé, ya ves que a veces se separa, a veces no, pero que se te haya pasado por algunos días, no pudiste tirarla, se te juntó, ¿se te ha juntado? No sé, algunos tal vez hasta gusanos les han salido, cucarachitas. ¿Qué tipo de expresión tienes? O si te llegara, a lo mejor nunca lo has hecho, ¿no? Nunca te ha pasado, pero ¿qué expresión tendrías? Pues la misma expresión, casi de aventársela al señor de la basura, ¿no? Lanzarla por todo lo que hay de putrefacción, de todo lo feo que se pudiera ver ahí. Esa es la expresión en griego de la palabra lanzados al fuego. Algo que se tiene que aventar porque no se puede soportar, hermanos. Esa es la sentencia final de ese juicio del gran trono blanco. Estos lugares que albergaron durante tanto tiempo estos muertos impíos son lanzados también al lago de fuego. No los veamos con sus ojitos, no, son los lugares simplemente para ser destruidos por completo, ahí en ese lugar. Y dice una frase, esta es la muerte segunda. Y Dios quiere reiterar, hermanos, a través del apóstol Juan, que esta muerte segunda solo la van a tener los impíos, porque ya murieron una vez. Pero ahora su muerte segunda es eterna. Y esta muerte eterna no es que van a perecer, sino es un juicio y una sentencia de que van a pasar su eternidad en tormento. Esto es tremendo. Por eso es que Juan quiere ratificar a su audiencia que ellos no van a estar ahí, que pueden aguantar la persecución de Domiciano, que tienen que resistir, que aunque él los pudiera atormentar y matar y perseguir, a ellos no van a pasar por esta muerte segunda. Juan quiere darle consuelo a su audiencia, pero también es una sentencia solemne para aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué a veces no creemos en el infierno como tal? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no meditamos, no reflexionamos, no hacemos una teología del infierno. Y es necesario.
necesario, como en todas las demás doctrinas. Si el infierno es una teología real en el cristiano, hay maestros, esposos en los hogares que no enseñan acerca del infierno a sus esposas, a sus hijos, iglesias que no enseñan acerca del infierno. Podríamos comenzar entonces pensando, cuando dice que es un lago de fuego, ¿este fuego es literal? ¿Qué piensan ustedes? No, hermanos. El fuego no es literal. El fuego es un símbolo. El fuego sería literal para el cuerpo que tienes ahorita. Porque ese es nuestro entendimiento humano. Lo que es seguro, hermano, es que lo que sea que signifique ese fuego va a traer todo lo que la palabra sí dice que va a traer: dolor, crujir de dientes, ardor, de día y de noche. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos cómo va a ser el cuerpo de esos muertos. ¿Te acuerdas que no podemos inventar eso? Entonces el fuego de ese infierno, no te lo imagines con esas llamas como lo pueden ilustrar. No sabemos cómo va a ser. Pero imagínate, para que no se desintegre tu cuerpo. Ya con el solo hecho de las quemadas, por ejemplo, ayer que Gaby estaba cocinando, no sé si le pasó a Anita o a... no, ellos hicieron ensalada, ¿va? Pero a Gaby se quemó varias veces ahí con la carne y la manteca. Ay, ya me quemé. Imagínate un fuego que es un símbolo de lo que sea que fuere, porque solo el Señor lo sabe, no lo explica en su palabra, porque es un lago como de fuego, es un símbolo, y entonces podemos ver que va a ser, hermanos, un tormento terrible. Pero nosotros a veces nos imaginamos las llamitas y bueno, pues me acurrucaré, una mente tan torcida. No hay escapatoria de ese lugar. Nada de que te vas a parecer a la Barbie y que de repente ya no. Este fuego va a ser tan real, hermanos, pero no solo va a haber eso. Las Escrituras nos mencionan varias cosas y por tiempo solo te voy a decir, pero hay muchos pasajes en la Escritura en donde nos dice, hermanos, que Jesucristo, cuando Él habló del infierno, tú sabes que Jesucristo fue quien más habló del infierno. Sé que muchos lo saben y si no, hoy lo estás aprendiendo. ¿Cómo no hablar del infierno si nuestro Señor fue quien más habló del infierno? Santiago una vez del infierno, Pablo, Pedro, Juan, no hablaron del infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo sí, y Él en los evangelios nos da descripciones de ese lugar, como porque lo visualizaba como el basurero, ¿se acuerdan? A las afueras, en un valle de Jerusalén, al cual se le llamaba Gená, en griego. Era un basurero que estaba encendido en todo tiempo y ahí se desintegraba la basura, pero donde también llevaban los cuerpos de los muertos que habían sido presos, que habían muerto en la cruz. Todos terminaban ahí, si no pedían los cuerpos para sepultarlos. Y había gusanos y había todo ese tipo de expresiones que ejemplifica Jesús. Pero entonces, hermanos, salvo ese fuego que podía alzar luz, el infierno también es un lugar de oscuridad, dicen las Escrituras. Cuentan los comentaristas que muchas veces los cuerpos todavía iban con vida a esos lugares. Así que entonces llegaban los cuerpos y todavía se oía la culpa implacable y el grito desgarrador de quienes estaban quemando vivos. Dicen los comentaristas también que muchos veían cómo el gusano tampoco moría, aunque estaban las llamas del fuego. Entre toda la podredumbre, entre comida, basura, cuerpos, decían que se podía visualizar que había
mucho ser vivo en el Gená, en ese valle. Si ustedes se dan cuenta que está afuera, también dicen los comentaristas que se asocia con el destierro. Mateo 8:20, solo. En todos los demás tenía versículos, hermanos, para irlo viendo en las Escrituras. Pero sé que ustedes, y les estoy animando a que hagan una teología del infierno, esposos, enseñen en sus casas. Es necesario, porque los jovencitos de repente piensan que es el diablito de la caricatura. No, no. En Mateo 8:12, en Mateo 22:13 se usa el término echar fuera, arrojar. La idea era que fueran desterrados, ser expulsados de una sociedad, una ciudad, un pueblo, un país. Significaba que estabas desterrado, ¿no es cierto? Y esa es la idea de la separación cuando son desterrados. Estos muertos de las tinieblas, de una separación con Dios. Y donde Lucas 16:24 dice que no solamente es el destierro, sino que van a ser atormentados en ese lugar. Sigue habiendo frases, hermanos, porque dice que es un lugar donde hay llanto, lamento y crujir de dientes, ustedes lo saben. Y eso indica ¿qué? Tristeza, dolor. Dolor inconmensurable, completo, increíble, seguro. La idea del dolor a veces es difícil para el ser humano, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta sentir dolor en el cuerpo, por ejemplo? A nadie de nosotros, hermanos. Cualquier situación que pudiera sentir dolor en nuestro cuerpo no nos es gracioso. Pero ¿te imaginas este dolor por la eternidad? En Lucas 13:28 dice que todos los malhechores son echados fuera, y ahí el Señor dice: no sé de dónde eres, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos, desterrados, quítense de delante de mí. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, dice el Señor Jesús, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros mismos siendo echados fuera. O sea, van a ver esa separación y van a ver también la gloria de los que están como Lázaro y el rico, que están delante de la presencia de Dios gozándose con alegría, con gozo, con canto, con júbilo, mientras los otros están en oscuridad, con llanto, desterrados, separados, con dolor increíble, con tristeza. Hay llanto y hay lamento. Eso lo pueden encontrar, como les digo, en Mateo 8:22, Mateo 13, Mateo 25, Mateo 24. ¿Y qué pasa con el crujir de dientes? ¿Qué será eso, hermanos? La expresión rechinar de dientes está asociado con la ira. O sea, no solamente va a haber dolor, sino va a haber ira. Job capítulo 16 versículo 19 dice ahí: su ira me desgarró y me persiguió, me hizo crujir los dientes. ¿Se dan cuenta? Me hizo crujir los dientes. Es una ira incontrolable. Es un crujir de dientes. ¿Has estado enojado que de repente ves que tu mandíbula está trabada? A lo mejor nunca lo has experimentado. Pero todo esto, hermano, deberíamos de pensar cuando pensamos en el infierno. Pero así como nuestra mente está alejada del juicio, nuestra mente también quiere alejar este lugar llamado infierno, pues de nuestros pensamientos, de nuestras reflexiones. Pero ¿por qué hacerlo? Cuando hablamos de juicio y de infierno, es algo que los creyentes, cuando lo encontramos en nuestra lectura diaria, en predicaciones que ponemos, o hoy en nuestro pasaje de estudio dominical de la predicación de la palabra,
No podemos evadirlo, no podemos estar sentados ahí como si nada, hermanos amados. Es que ahora sí, gracias a Dios que traen más cubrebocas, pero quisiera ver su expresión completa. Porque sus ojos no me indican nada y pienso, ¿estarán poniendo atención? Al único que sí veo es a José Luis ahí atrás y como veo que me hacen, a él le estoy predicando, a mi hermano. Y me imagino que están ustedes así porque de verdad debemos de pensar en eso. ¿Saben para qué? No por miedo, sino por agradecimiento. Por eso no evangelizamos, hermanos. Por eso nos creemos teólogos, pastores, y se nos olvida predicarle no a personas que ya conocen, a personas nuevas, personas que pasan a nuestro lado y vemos que van camino a ese lugar, amados hermanos. Por eso debemos de pensar en el infierno y en el juicio justo de Dios. Por no pensar en eso, estamos tan cómodos en las sillas, amados hermanos. Debemos de pensar en estas dos cosas, en estos pasajes hermosos, para decirle al Señor, gracias Señor, porque me sacaste de esto. Para no estar pensando ya en cuáles son nuestros planes en estas semanas. Hazlos, disfrútalos, gózalos, pero por favor, piensa en estos pasajes que Dios nos está poniendo como iglesia, en su casa también. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos decirle a las personas que no queremos verlos en este lugar. Que no nos imaginamos sus cuerpos como pudieran ser, sus almas conscientes, en un lugar de oscuridad, con gusanos, con dolor, con tristeza, rechinar de dientes, ira, etcétera, y todo lo que podemos aprender del infierno. Sería como para que ese ser amado que tal vez te rechaza, ve su vida perdida, ese cónyuge, ese hijo, esa hija, esos padres tal vez, pensar en este momento en ellos, ¿no crees? Orar por ellos, Señor, ten misericordia de sus vidas, yo no quiero que estén en ese lugar. Por eso decía que la meta es agradecimiento por yo no estar, pero que ese agradecimiento se vea en obras, amados hermanos. En no seguir pasivos, en no seguir pensando que esta iglesia se pueda seguir llenando como otras iglesias de otras iglesias, sino de personas a las cuales les demos ese testimonio de que creemos que nosotros hemos sido salvos de este tormento. Porque eso es lo que va a pasar con ellos, dice el versículo 15, y con esto termino. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida eterna, del cual ya hemos hablado, fue lanzado. Otra vez, ¿te das cuenta de la expresión? Desterrado, separado. No puede estar delante de la santidad de Dios, en ese lugar santísimo, en la eternidad, en el cielo, y entonces tiene que ser lanzado de esa manera al lago de fuego. Y ahí va a estar toda esta multitud. Esto también nos ayuda y con esto quiero darte esa seguridad de tu salvación. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, pues es como dicen coloquialmente y les enseñan a los niños, tal vez tú has escuchado esta frase. Por eso no nos imaginemos que la salvación se pierde y que de repente cuando volviste a pecar, Dios está con su láser, ¿no? O con su goma, borrando, y luego ya te volviste a portar bien y otra vez te pone, o como una computadora, ¿no? No, tu salvación está segura en Cristo Jesús, porque no depende de ti, sino dependió del Señor Jesucristo, su obra, su sacrificio. Así que si tú entonces estás seguro de que tu nombre está inscrito ahí, no puedes estar solo esperando. No puedes estar esperando para otros como yo, que estar parado aquí es la meta de mi ministerio, hermanos.
La meta de mi ministerio es estar también allá afuera predicando el Evangelio. No en las calles si quieres con la bocina, no, persona a persona. Necesitamos estar predicando. No podemos ser una iglesia estéril. Comparte el Evangelio. Pero sé que lo vas a poder hacer de mejor manera si de verdad, primeramente, te ves aquí de manera segura y eso te lleva a tener un corazón agradecido. ¿Estás aquí? ¿Estás en ese libro? ¿Estás fuera de este juicio? ¿De verdad estás fuera de este juicio? Sé el conducto de Dios para sacar a otros. Tráenoslo para poder predicar el Evangelio. Tenemos ese gran reto como iglesia, hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios entonces por este pasaje que pues nos ha sacudido y, como te decía en un principio, nos ha llevado a estar pensando en vivir a la luz de que vamos a gobernar con Cristo en ese milenio y de que vamos a ser tal vez espectadores, no lo dice el pasaje, pero tal vez vamos a ser espectadores de ese juicio tremendo. Pero lo más importante es entonces decirle al Señor Jesús esta mañana: gracias, Señor. Gracias por librarme de todas estas cosas que cuando detallo en ellas, que cuando profundizo un poco en ellas, mi corazón pues rebosa de un agradecimiento todavía más grande, porque a veces no somos conscientes de eso. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias porque así es, Padre, cuando profundizamos en nuestra salvación y de qué hemos sido salvos, nuestro agradecimiento, Padre, debería de ser más grande. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos por tu gracia, Espíritu Santo, esta mañana, aquí, Señor, y a mis hermanos en sus hogares, a podernos dar cuenta qué clase de salvación tenemos y sobre todo de qué juicio tan grande, tan perfecto, tan solemne, tan puro nos ha salvado y de qué sentencia tan profunda, Señor, nos ha salvado. Te agradecemos por eso, Señor, en esta mañana. Perdónanos por a veces olvidarnos de profundizar en el juicio y en el lugar final de ese juicio donde terminará el resto de la humanidad. Porque eso, Padre, nos ha llevado a muchas veces estar pasivos, a pensar, Señor, egoístamente y sin darnos cuenta, de repente ser creyentes, adormilados y de repente haciendo las mismas actividades que este mundo hace. No permitas eso en nuestras vidas. Ayúdanos a todos a darnos cuenta que tenemos propósitos divinos, dones con los cuales nos has dotado, que necesitan ser ejercitados en la iglesia, si es que nos decimos y somos verdaderos creyentes. Quita de nosotros, Padre, el seguir teniendo un cristianismo a modo, a nuestra manera, porque eso es religión. Y tú aborreces la religión, Señor. Tú nos has dejado claramente en tu palabra establecido cómo nos quieres usar, de qué manera, cómo quieres que nos comportemos como tus hijos, de manera individual y como iglesia. Que tu gracia se derrame en esta mañana, Padre, para que salgamos de este lugar y terminemos esta transmisión con un corazón profundamente agradecido de todo lo que hemos sido librados, de este terrible juicio, de este terrible lugar. Pero que este agradecimiento, Señor, por tu gracia, nos lleve a abrir nuestros labios y predicar, si es que de verdad experimentamos y creemos en este hermoso mensaje, para transmitirlo a otros, Señor. Y ser el conducto por el cual, Señor, otros sean librados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues vamos a despedirnos dándole gracias a Dios por su gracia infinita y porque es la razón por la que estamos aquí, que fue su gracia.